entiendo que si, digamos, este obstáculo no es solventado, vamos a tener el mismo problema con el padrón para 2009. Va a haber muchos muertos en el padrón. Definitivamente lo que nos permitiría a nosotros es que desde el momento en que la reforma sea aprobada por el Pleno Legislativo, no se vuelvan a acumular defunciones de personas que no se puedan identificar por falta de datos en su acta de defunción. Por ejemplo, hay personas que nos llegan a nosotros sin el número de DUI y es muy difícil identificarlo. Yo creo que es complicadísimo y extremadamente delicado poder dar de baja a una persona a la cual no se tiene totalmente identificado, porque le estaríamos violentando su derecho al voto a una persona que está viva y que por una inconsistencia en un acta de función se le dé de baja del padrón electoral y que se presente a votar y no lo puede hacer porque ya se le dio de baja. O sea, para nosotros es bastante urgente el poder obtener esas reformas de parte de la Asamblea Legislativa. Tal vez aclarar un aspecto. Un padrón electoral o registro electoral siempre contendrá personas fallecidas. El tribunal, a pesar de haberse suspendido la inscripción de ciudadanos, para ser consistente con el dato, a la fecha del 21 de julio, 4.236.858 ciudadanos o ciudadanas componen el registro electoral. Ahí todavía hay personas fallecidas, las cuales se depurarán hasta el 18 de septiembre. Continuamos con el trabajo. Este número podrá bajar de esta depuración de fallecidos, pero del 19 de septiembre en adelante fallecen personas. O sea, y estas personas quedan siempre en los padrones electorales hasta la elección del presidencial, si habrá segunda vuelta o en el caso de que se concluya el proceso en la primera vuelta. Sí hay que decirlo con toda claridad, habrán personas fallecidas en el registro electoral debido a estas inconsistencias que el tribunal y el RTPN estamos tratando de minimizar, pero difícilmente podrá superarse el 100%. Llegaremos a altísimos porcentajes, pero siempre quedarán por esas inconsistencias personas fallecidas dentro del registro electoral. Quizás una de las principales inconsistencias, la que más salta a la vista, es la diferencia entre el padrón y el tema del censo, ¿verdad? O sea, es decir, 4.3 millones de ciudadanos con DUI y un censo que arroja 5.7 millones. Deja un margen muy pequeño de menores de 18 años. Mucha gente le ha puesto como incluso picardía o suspicacia a esa parte. ¿Cómo queda? Técnicamente es imposible, y yo lo vengo sosteniendo siempre, hacer una comparación numérica entre un censo y un registro electoral. El registro electoral, para comenzar, tiene esos fallecidos que faltan de ser depurados. En segundo término, quiero dar un dato para compartirlo también con el país. Desde la elección del 2006 hay 435.818 nuevos inscritos sobre este dato de 4.236.858 ciudadanos. En la elección del 2006 fue 3.801.040 electores los que concurrieron en el padrón. Ahora vamos a tener menos de este 4.236.000, pero lo importante, Luis, que hay que rescatar es 435.818 nuevos inscritos en esa fecha. Ese es el crecimiento natural que tiene el registro electoral salvadoreño. O sea, aproximadamente son 215 o 220.000 ciudadanos que se incorporan anualmente en un proceso de inscripciones. El dato del censo, repito, no puede ser comparado, lo venimos sosteniendo. Hay que tener parámetros, hay que buscar explicaciones lógicas de las diferencias, que son estas partidas de defunción y que son al mismo tiempo la migración de salvadoreños que no habitan en el territorio por buscar otros intereses fuera de la frontera patria. Mire, aquí hay un tema también que el proceso, y se señala también por parte de la OEA, el proceso mediante el cual se le da DUI a personas extranjeras. Es un mecanismo el cual ha sido bastante vulnerable, bastante cuestionado, porque las alcaldías, sobre todo en el interior del país, han asentado como salvadoreños a personas que efectivamente no son nacidas en nuestro territorio, y este es un mecanismo muy cuestionado, que en algún momento la interpartidaria también planteó que había que derogarlo. Se quedó a la espera en la Asamblea Legislativa, pero quizás también una de las observaciones es que si cruzamos esto con el censo, que es elevado, también tendría que ver la existencia de este procedimiento. ¿Y de qué cantidad de personas están hablando ustedes? Bueno, frente, así lo reconoce, si existen.
Bueno, se habla de un proceso bastante elevado, no hay cifras en sí. Recuerde que este es un mecanismo que está controlado a través de Migración y Extranjería y que por tanto en la interpartidaria sí se señaló que era el momento de ponerle un paro. Ah, bueno, pero no, lo que quiero precisar sobre eso es que existe rumor, ¿no? O lo ha constatado el FMLN a través de su magistratura en el Tribunal Supremo Electoral, ha documentado, porque yo entiendo que parte del trabajo que hizo la auditoría es recabar información y presentar las pruebas contundentes. Se dice mucho sobre sí, este mire, tema, pero quiero preguntarle, diputada, realmente si existe prueba contundente del FMLN que haya presentado sobre este tema o se queda a nivel de especulación y rumor. Mire, en la base original de datos en el RNPN no se señala que la persona sea salvadoreña precisamente por haber adoptado la nacionalización, ¿verdad? Entonces ese es un vacío y es de las cosas que se han cuestionado, porque tanto la información que obtuvo OEA como la que se le brinda a la Junta de Vigilancia y en este caso a los magistrados, ese dato no va reflejado. Entonces es la presunción que hay y no es solo del FMLN, sino que es la presunción generalizada sobre este tema tan cuestionado y que se viene arrastrando desde los años de la Junta de Gobierno, no tiene que ver expresamente con el tema del conflicto armado. ¿Usted cree que esa cantidad de personas que aparentemente son extranjeros y que tendrían un documento para poder votar en las elecciones son lo suficientemente grandes como para cambiar el resultado de algunas elecciones? Mire, es que el asunto es, el problema no es si es suficientemente grande además de que obviamente es ilegal, ¿no? Es una ilegalidad. Por eso le preguntaba la cantidad, ¿qué cantidad de personas creen ustedes que pueden estar bajo esta situación? Bueno, en este caso yo no le puedo hablar de una cifra exacta, pero hay constancia pues que hasta el terrorista Posada Carriles obtuvo DUI, ¿verdad? Entonces es demasiado frágil esta parte del proceso de naturalización. Licenciado Guerrero, ¿es tan fácil este proceso de que un extranjero adquiera un DUI fácilmente con documentación de las alcaldías? ¿Cuáles son los procesos de seguridad que tiene el registro y el mismo país para que esto no se dé tan, así como lo dice la magistrada del FMLN? Mire, el proceso de emisión de DUI es un proceso altamente modernizado y tiene sus mecanismos de seguridad. Cuando una persona se presenta a solicitar su DUI con una partida de nacimiento, en ese momento se hace un escaneo de la base de datos de las partidas de nacimiento que el registro tiene escaneada. Tenemos escaneados desde el año 1900 hasta la fecha. Ese es el primer proceso de seguridad que hace el delegado del RNPN confrontándolo. Y una persona que ya haya tramitado, si usted tramitó su DUI en años anteriores, su partida de nacimiento aparece como marcada. Se le deja asignado su número de DUI a la partida y al ser confrontado, si esta partida está marcada, ya no se puede emitir un proceso de emisión de DUI. Posteriormente, el segundo mecanismo es la verificación de la huella digital que se hace por medio del sistema que se denomina AFIS, que es el sistema de identificación de huellas digitales. Ahora, el tema, aquí se ha mencionado y a medida que se acercan las elecciones, siempre es el tema de los juicios subsidiarios de obtención de partidas de nacimiento. Ese ha sido un proceso que siempre se saca a la palestra, pero nosotros siempre hemos estado abiertos a decir, señores, por favor, presenten al RNPN el grupo de subsidiarios que ustedes consideran que han sido falseados para poder obtener una partida de nacimiento bajo ese esquema. A la fecha nosotros tenemos una cantidad de números pequeña de juicios subsidiarios, o sea, no es algo significativo el tema de los subsidiarios. Ahora bien, dentro de las reformas que nosotros hemos presentado a la ley de la jurisdicción voluntaria, a la ley notarial de la jurisdicción voluntaria, va un trámite para controlar también el tema de los subsidiarios y tener aún un mecanismo de seguridad más. Nosotros hemos solicitado que se incorpore el traslado en el momento en que un notario o un juez está haciendo un subsidiario, que pregunte al RNPN que se solicite una constancia de la existencia o no de una partida de nacimiento. Ese va a ser un mecanismo de seguridad extra para el tema de los subsidiarios, pero sí quiero ser claro que los subsidiarios siempre ha sido un tema muy discutido, pero no es una cuestión significativa. Ahora, nosotros si tuviésemos conocimiento de casos puntuales, y de hecho hemos hecho incluso denuncias y se han capturado a personas en algún trámite de DUI con partidas falsas o ese tipo de cosas, y siempre es la Fiscalía la que procede en esos temas.